Pero este personaje en esta noche, a través de él vamos a aprender muchas cosas, especialmente en el tema de la misión. Como vemos, el personaje lleva como nombre Guillermo Carey. Nació en 1761 y murió en 1834. ¿Sí? Y él se denomina como el padre de las misiones modernas. Es un hombre que tuvo misiones modernas adaptables a esta época. Y tuvo unos modelos de evangelismo muy lindos que vamos a estudiar en esta noche. Siguiente diapositiva. Vemos la bibliografía muy rápidamente del hombre. Nació, como les dije, el 17 de agosto del 1761. El hombre de Inglaterra nació en un pueblito de Inglaterra llamado Paulsbury. Este pueblito era muy pequeño, un pueblo que le colocaron el nombre de dos fundadores, por eso se llama así, nombre de dos fundadores. Este hombre es un autodidacta, un hombre que en esa población la educación escolar escaseaba mucho, por lo que él le conllevó a ser autodidacta en aprender idiomas como el griego, el hebreo, el latín y otras lenguas orientales. Este hombre, con sus pocos recursos que tuvo, aprendió un poco la educación. Y como vemos, su religión o su denominación es bautista, el hombre. Y este hombre es pastor bautista en una iglesia llamada Arbey, en Leicester, desde 1789. Siguiente diapositiva ahora. Eso, gracias. Como le dije, este hombre fue ordenado como pastor bautista en 1789. Fundó la primera sociedad misionera bautista. El hombre entró con toda. El hombre fue ordenado, pero el hombre fue enseguida estableciendo su grupo de misioneros. Y aquí creó la primera sociedad misionera en 1792, aplicando estos principios en la India. La India viene siendo el lugar donde este hombre empleó todas estas facultades y ahí donde se centró la misión de él, la gran misión de él. Como vemos, como todo misionero, como todo cristiano, cuando entregamos la vida a Jesús y queremos el progresamiento de la obra misionera, vamos a tener muchos desafíos. Dice la Biblia que los primeros desafíos que vamos a tener son los de nuestra casa, ¿sí? Que esos serán nuestros mayores enemigos, los de nuestra casa. Y ahí ese texto habla también como lo de la familia de sangre, pero también la familia de la religión también, familia espiritual. Entonces, el primer desafío que él tuvo fue los calvinistas, unos hipercalvinistas, que significa unos calvinistas extremos. Ustedes han conocido adventistas que son muy extremistas, ¿no? Para ellos todo es pecado, para ellos no es suficiente. Las cosas que se hacen en la iglesia, todo es extremo, que lo irreverencian, mejor dicho, que casi nadie puede cumplir la ley. Bueno, este grupo de personas eran hipercalvinistas, extremos. Y mira la primera posición que ellos tuvieron. Vámonos a la Biblia, vámonos a Mateo 28. Mateo 28, versículo. Mateo 28, este no lo sabemos nosotros como adventistas del séptimo día. Mateo 28, versículo 19. Y en el versículo 16 nos vemos que Dios hace la gran comisión, comisiona a sus discípulos. Versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Estamos ahí, Mateo 28, 16, 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban de él. Hablamos de la resurrección, algunos dudaban de la resurrección. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les dijo diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, y es la gran misión que como todo adventista cristiano tenemos en nuestro corazón, pero la debemos de realizar, y es
Por tanto, id, una orden, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión. Aquí la tenemos nosotros clara como adventistas del séptimo día, pero este hombre bautista, pastor, tuvo la oposición de estos hipercalvinistas. Ellos decían que la gran comisión, la que acabamos de leer, dice que ella expiró, que ella acabó o se terminó con los apóstoles. Es decir, que ahora, en la actualidad, la gran comisión ya dejó de continuarse, que ya expiró, que ya terminó con los discípulos. Una vez que los discípulos murieron, hasta ahí se acabó la gran comisión. ¿Usted qué cree? ¿Se acabó o no se acabó? ¿Usted qué cree? Todavía no se ha acabado, ¿sí o no? Eso sigue vigente. Entonces los hipercalvinistas, este pensamiento de oposición, dijeron, no, mira, lo que pasa es que ese texto de la gran comisión ya acabó con la muerte de los apóstoles. Y no solamente eso, sino que ellos decían que Dios salva soberanamente, o sea, la salvación de Dios es soberanamente, que no necesitaba medios humanos como predicar o misiones. Ellos decían, ¿sabes qué? No, Dios no necesita el agente humano para predicar o para hacer misiones. Ya nosotros somos salvos ya por la soberanía de Dios. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es falso, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Mira lo que dice Carey. Si la comisión era solo apostólica para el tiempo de los apóstoles, la gran comisión fuera para ellos solamente, entonces también no sería el bautismo. O sea que el bautismo debió de dejar de existir cuando los apóstoles murieron. También decía Guillermo Carey. Y si no solamente el bautismo, sino también la promesa de Cristo hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan del versículo 20 al final que dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo? Es decir, el bautismo, la gran comisión y la presencia de Cristo hasta el fin del mundo debió de expirar también con los apóstoles. Les dijo Carey. Entonces, hipercalvinista, ese fue el primer desafío. Yo tenía ese pensamiento de que la misión se acabó, de que la gran comisión se acabó con la muerte de los apóstoles. Y viene Carey, le cita la Biblia y dice, entonces si se acabó con ellos, entonces el bautismo también se acabó. No hay necesidad de bautizar ninguno, ni tampoco la presencia de Jesús, entonces también acabó. Y sigue diciendo este padre de las misiones modernas, Guillermo Carey, la soberanía de Dios no excusa la desobediencia. La soberanía de Dios no excusa la desobediencia. Es decir, que Dios salva, su soberanía salva, pero nosotros nos toca poner de nuestra parte también. El agente humano sigue vigente aún ahora en la actualidad. Debemos usar medios para la predicación, medios como viajes, medios para que la predicación pueda llegar a las demás personas. Y vemos, siguiente diapositiva, mi rey, gracias. Vemos que el hombre utilizó muchos medios y llegó a muchos lugares, impactó a muchos lugares. Mira que cruzó la cultura europea protestante a la hindú. Como le dije, se situó en la India, en donde él aprendió más de 30 idiomas. El hombre, como antes lo había dicho, fue un autodidacta, aprendió 4 idiomas, entonces se fue a India y aprendió más de 30 idiomas. No solamente a India, sino a la cultura musulmana también. Estuvo aprendiendo esos idiomas. Dice que sin recursos modernos contextualizó el evangelio respetando las costumbres. El hombre llevaba el evangelio respetando las costumbres. A veces cuando nos vamos a otra cultura, otras costumbres, solemos entrar en un shock cultural en el que nosotros nos sentimos como que abrumados al predicar el evangelio. Nos sentimos frustrados porque creemos que no seremos capaces de predicar el evangelio a esa cultura, porque nosotros hablamos diferente, vestimos diferente, comemos diferente, hacemos muchas cosas diferentes, pero no, este misionero
llegaba a diferentes culturas, respetando, claro que sí, llevando el Evangelio. Siguiente diapositiva, mi rey. ¿Y qué estrategia utilizaba el hombre para evangelizar? Él ubicaba a pueblos donde el Evangelio no había llegado. Y ustedes saben más que yo que los pueblos, las personas suelen ser un poco más receptivas, ¿sí o no? Un poco más receptivas al Evangelio, a la palabra de Dios. Las ciudades suelen ser un poco complejas por lo que hay muchas distracciones. En los pueblos pueden ser un poco más receptivos. Entonces él estratégicamente decía, bueno, primero vamos a atacar a los pueblos. Y él formaba equipos. No solamente él se conformaba en aprender todos esos idiomas, sino que él formaba equipos de trabajo. Y a esos equipos de trabajo los equipaba de imprentas, libros, cartillas, para que llevaran el Evangelio, literaturas, y conformaba grupos pequeños y los enseñaba los idiomas que él había aprendido también. Le enseñaba diferentes idiomas para que a donde ellos fueran también pudieran predicar el Evangelio. Lo que sucedió cuando se derramó el Espíritu Santo, que se les repartió lengua a diferentes personas. Entonces él lo que hacía capacitar a ese grupo de personas en todas las lenguas que él había aprendido para que ellos pudieran predicar el Evangelio sin ninguna barrera, ir a diferentes lugares. Siguiente diapositiva, y creo que es la última. El legado que dejó este hombre bautista, pastor, dejó una plantación de iglesias, dejó desarrollo comunitario hablando de la pobreza. Vemos que este hombre viene de una familia muy pobre. Vemos que él nació huérfano, se le murieron sus papás cuando él era aún adolescente. Desarrolló un desarrollo comunitario combatiendo la pobreza, la igualdad. Vemos que lo que era el racismo, lo que era ese tipo de cosas, él las veía y él desarrolló estas iglesias, estas comunidades, para que no existiera esto, para que todos tuvieran cosas por igual. También tuvo fundaciones en donde se empleaba la educación y la salud, a escuelas. Lo que él no tuvo cuando pequeño, él lo empleó para que los otros lo tuvieran. También hizo justicia a los derechos humanos, dado el caso que no solamente de racismo en ese lugar, también en los lugares que él iba, o especialmente en la India, se veía el racismo, sino también la trata de personas. Entonces este hombre hizo justicia también en el crecimiento de la obra, pero también beneficiar a muchas personas de escasos recursos. Yo creo que es la última, la que sigue.